Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Madrid y en concreto en la Feria del Patchwork que se celebra cada año en la Casa de Campo de la mano de la Asociación Española de Patchwork. Yo estuve 2 días en el stand de la tertulia del Patch y fuisteis muchísimas las personas que pasasteis por allí para saludarme y conocerme. La verdad que fue súper gratificante conoceros y poderos saludar personalmente a todas las personas que me estáis apoyando semana a semana en los vídeos que comparto con vosotras enseñando mis trabajos. La verdad que me habría gustado estar más días y tener la oportunidad de conoceros a todas, pero eran muy poquitos los días que estaba en Madrid, así que los tuve que repartir entre el patchwork y la familia. Sé que muchas personas os quedasteis con ganas de visitar la feria, como a mí me ha pasado en los 3 últimos años, que por distintas circunstancias no pude ir. Así que en esta ocasión os he preparado un vídeo en el que os voy a enseñar los stands que más me llamaron la atención. Sé que hay muchos más, pero bueno, es una selección de aquellas cosas que me resultaron más llamativas para compartir con todas vosotras. Así que si queréis venir conmigo a la Feria del Patchwork, quedaros hasta el final del vídeo. Fijaros el ambiente que había a primera hora de la mañana, justo antes de que abrieran las puertas en la feria. Era increíble que ya hubiera esas colas. Y fijaros dentro el ambiente que había, la cantidad de gente que estaba visitando la feria. Desde aquí podéis ver la cantidad de stands que hay, que como veis son muchísimos. Así que ahora vamos a ver algunos de ellos con más detenimiento. Y comenzamos con la tertulia del Patch, la tienda con la que yo colaboro desde hace algunos años. A su frente está Inma, que la habéis visto, y como veis hay un montón de proyectos espectaculares. En la tienda tienen a la venta los kits de los proyectos que yo hago de manera exclusiva. Aquí veis, por ejemplo, la furgoneta, el bolso, la casita, pero también tienen otras muchas cosas que, como veis, resultan realmente bonitas. Una de las cosas que siempre compro en la feria son los botones decorativos de madera. En esta ocasión estáis viendo el stand de Art Botón, que de verdad tiene verdaderas joyas. En Creaciones Mir también podéis encontrar muchos botones decorativos de madera y otros elementos como estáis viendo. Algunos de ellos los venden sin decorar, tenéis luego que pintarlos a vuestro gusto, pero también tienen otros muchos que sí los tienen ya pintados en unos tonos, la verdad, que ideales. Aquí veis algunos de estos motivos, máquinas de coser, corazones, estrellas. La verdad es que la variedad que tienen es muy amplia y siempre es un gusto visitar este stand. Y el último stand especializado en botones decorativos es el de Button Pick. Aquí veis el estilo que tienen, que no tiene nada que ver con el de las otras dos casas de botones, cada uno tiene su propio estilo y forma de decorar, pero la verdad que cualquiera de ellos resulta ideal para darle un toque especial a nuestros trabajos. En el stand de la casita de Su estuve con mi amiga María. Ella tiene su tienda en Gijón, pero siempre viene a la Feria de Madrid. ¿Veis qué gallinas tan graciosas? Ese muñeco. Unos gnomos que ahora os voy a enseñar más de cerca, que son súper simpáticos. Y como veis, todo su stand tiene un colorido muy especial. Es unos tonos oscuros, con franelas, tipo country. La verdad que tiene unas cosas realmente bonitas. Y aquí tenéis el stand de la mercería Broches en Collado Villalba. A su frente está Yolanda y yo a esta tienda la tengo un cariño especial porque en ella fue donde mi madre aprendió a hacer patchwork y gracias a ella aprendí yo. Como veis, tienen un montón de trabajos que resultan muy llamativos, súper bonitos. Otra tienda que me encanta visitar es la de Toma Twins con Marina y Toñi al frente. La verdad que tienen unos diseños que son realmente bonitos. Y aquí me veis dándome un paseo por la feria, viendo un poquito el ambiente que había y un montón de stands en los que podíamos encontrar cosas realmente bonitas. Ahora os enseño algunos de ellos en más detalle, algunos que pude grabar de cerca
para que veáis los proyectos y trabajos tan especiales que nos proponen. Continué caminando un poquito más, viendo más stands de la feria. Quería primero hacerme una visión general de las cosas que podía encontrar. Un stand que me llamó mucho la atención es este, el de Susanne's Patch. Como veis, tienen unos bolsos que tenían colgados en la parte superior muy especiales para llevar a las mascotas. Veis que tienen en uno de los lados como un poquito de borreguito, es para que la mascota saque por ahí la cabeza. También vais a ver de cerca estos avioncitos tan ideales para los más pequeños de la casa. Y luego lo que me pareció todo un capricho es este trabajo que emula a los recortables que hacíamos en papel las niñas cuando éramos pequeñas. Fijaros qué cantidad de detalles, el armarito, la muñeca, todo en un bolso. Otro stand muy llamativo es el de lunares, por los colores que tienen todos sus trabajos y por los diseños tan bonitos que tienen. La verdad que tienen un montón de kits y un montón de ideas que resultan especialmente bonitas. Este stand tenía muchísimo ambiente, era de las portuguesas Amore Mimos y veis que tienen una estética muy especial. Combinan telas que a mí de entrada me parece que no podían quedar bien, pero ellas lo hacen con un estilo súper especial, con un resultado precioso. Fijaros bien en todos los detalles. El stand de Casa de Tela era todo un capricho para las amantes de las muñecas. Fijaros qué diseños tan bonitos y tan bien realizados. La verdad que me encantaron, no sabría con qué muñeca quedarme. Y un stand que no os podéis perder es el de Patchwork El Dintel. La verdad que tienen unos diseños súper bonitos y no solo eso, súper imitados. Hay algunos trabajos de Mamen que los hemos visto en muchos sitios, pero en realidad ella es la persona que los diseñó. Fijaros este cartelito de no molestar, que seguro que lo conocías. El stand del Encanto de antaño era justo el que teníamos pegado al de la tertulia del Patch. A su frente se encuentra Lara y como veis tiene unos trabajos súper especiales. Ella hace talleres en su casa donde te enseña a realizar todos estos trabajos. La verdad que es una maravilla la creatividad que tiene. Por aquí tenéis también el stand de Berna Patch. Como veis tienen también unos trabajos muy bonitos, en especial llama la atención ese kilt que tiene esos motivos un poco africanos. Veis que también hay un montón de bolsos con diferentes diseños. La verdad que me gustaron mucho también sus trabajos. Y fijaros el stand de Fil de Hada. Qué quilts tan bonitos con esas telas tan especiales. La verdad que llama muchísimo la atención el colorido y el diseño que han utilizado. Aquí tenéis el stand de Alma de Patch. Como veis, en la feria hay diseños para todos los gustos. A mí me llamó mucho la atención los dos farolillos que vais a ver ahora que tenían colgados en el stand. Y si algo llamaba la atención en el stand de Primores son los quilts. Como veis, en la izquierda hay uno con unos jarrones espectaculares y luego tenéis estos dos que están hechos como si fueran punto de cruz con pequeños cuadraditos de tela. Y en el stand de Acrylic Templates encontramos un montón de plantillas en acetato que nos permiten hacer todo el trabajo de pieceo de una manera mucho más sencilla. Ellos tienen ahí expuestos unos ejemplos de lo que se puede hacer utilizando sus plantillas. Aquí tenéis el stand de Patchwork & Company. Como veis tienen unos quilts muy llamativos, muy bonitos, bolsos y bueno, pues distintos trabajos que la verdad tienen muy buen gusto. El stand de Komola Crafts es otro que suelo visitar, sobre todo porque tienen una gran variedad de puntillas y de encajes, cintas decorativas que sabéis que me encanta utilizar en mis trabajos. También tienen una gran variedad de botones decorativos. Ahora me voy a acercar y os los voy a enseñar porque la verdad que resultan muy llamativos, muy interesantes para decorar muchos de los trabajos.
Otro stand que visité fue el del baúl del mar. Me encantaron esos quilts que veis al fondo con esos colores tan dulces. La verdad que me parecieron súper bonitos. Otro stand que tuve la oportunidad de visitar fue el de A Tu Aire. Llama mucho la atención los dos quilts que tienen puestos con esos colores tan otoñales, las hojas de arce y también muchos bolsos que realmente son espectaculares. El stand de Pitiflux fue toda una sorpresa. Lo primero que me llamaron la atención fueron los quilts y paneles que tenían expuestos, en especial estos de lanas. Y con ellos veis que habían hecho esta ovejita tan simpática. Aquí veis los quilts. Pero también encontramos un tesoro para las amantes del bordado. Fijaros en este libro muestrario que fueron tan amables de enseñarme y permitirme grabar para que todas vosotras lo pudierais ver. Como veis, se trata de un compendio de todos los puntos que se pueden emplear para bordar. Vas haciendo poco a poco este muestrario y así los tienes siempre en la cabeza y a mano. Y además haces una labor que realmente es un tesoro. Me pareció un trabajo muy bonito y que seguro algún día me animo a realizar. Aquí tenéis el stand de Flor de Patch, donde veis unos quilts maravillosos y en especial la famosa Dear Jane. Yo es una colcha que tengo hecha, que tengo pendiente de acolchar, a ver si algún día os la puedo enseñar. Tenéis el stand de puntadas, otro stand que visité. Aquí veis qué quilts tan bonitos tenían expuestos y muchas de las cosas que tenían a la venta. El stand de las costuretas de Molly es un clásico de la feria. Por desgracia, Molly ya no está entre nosotros, pero sí sus diseños y sus trabajos tan bonitos. Aquí tenéis el stand de Eva Gustens. La verdad que ella tiene un gusto muy especial y tiene una estética única en los trabajos que realiza. ¿Qué me decís de los diseños infantiles para estas colchas de oliva patch? La verdad que me parecieron súper originales. Cualquiera de ellos puede ser una idea perfecta para decorar la habitación de los más pequeños. Por último, tuve la oportunidad de visitar la pequeña muestra que había en la planta de arriba de algunos quilts de artistas textiles, porque realmente son artistas que en vez de pinceles utilizan tela e hilo. Muchos de ellos están premiados internacionalmente, como este indio de Adriana Briones, que es espectacular. Todos ellos tienen un trabajo increíble, muchas horas, y la verdad que me encantó poderlos ver de cerca. Vamos a terminar de ver la exposición y con esto ya me despido de vosotras. Espero que el vídeo de hoy, que es un poquito diferente, os haya gustado mucho y que así hayáis tenido la oportunidad de visitar conmigo esta feria, tomar nota de muchas de estas tiendas y puestos en los que podéis luego comprar cosas desde casa y que hayáis visto algo que os haya llamado especialmente la atención y que queráis hacer vosotras mismas. Un saludo para todas.